presentar junto con otros diputados de la oposición un pedido de informe al MOPC justamente sobre la construcción de la polémica pasarela peatonal de Ñandutí. Y también hay un pedido de auditoría a Contraloría. Buenas tardes, diputada. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Lisa, querida? Feliz Súper año bien. para vos y para Gracias Guillermo igualmente. también. Hola diputada, ¿cómo estás? Bien, y vos, amigo. Excelente. Mañana ya se trata, diputada, este pedido de interpelación. Perdón, pedido de informes. No. Mañana es una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados que tiene puntos del orden del día tasados. Entre ellos está el tema de la ley de vacunas, que tiene media sanción del Senado, y la interpelación a Villamayor. Este pedido de informe, lastimosamente por el receso, tendrá que esperar 15 días, porque hoy recién se hizo el pedido hoy recién se hizo la sesión de la comisión permanente, que recién en 15 días se vuelve a realizar, ¿verdad? Con este tema del receso parlamentario se hace cuesta arriba todo lo que hace al funcionamiento, bastante dilatada la intervención que podemos hacer. Y bueno, nosotros no obstante ya le hicimos llegar de manera extraoficial a las autoridades, en donde si hay buena predisposición, el de auditoría no necesita tratarse tampoco por parte de la comisión permanente ni de las cámaras. Este fue un pedido individual que hicimos directamente al Contralor, no pasa por plenario. La auditoría especial es un procedimiento simplificado que intenta de manera muy rápida detectar algunas irregularidades que pueden haber en el proceso licitatorio y de adjudicación, y a partir de ahí, si amerita, se hace un estudio más profundo, ¿verdad? Ha dado resultado en el tema de las compras COVID, por ejemplo, la mayoría se hizo informe de auditoría especial. 2 millones de dólares, diputada, podría costar esta pasarela. ¿Tienen esa información? Sí, la información la tenemos, que costó más de 14.000 millones de guaraníes. Inicialmente la adjudicación estaba prevista por 12.000 millones y colita, y hubo dos ampliaciones. Una que se pide un 30 de septiembre, en donde se autoriza 1.000 millones de guaraníes más, y otra un 28 de noviembre, donde se vuelve a hacer un reajuste de 650 millones. En total termina costando 14.000 millones de guaraníes. Un poquito más incluso de 2 millones de dólares. Y bueno, en cuanto al costo, realmente problemático, porque saltaron algunas cosas ya con las investigaciones epidérmicas de los tuiteros. Por ejemplo, que el monumento cultural que pretendía hacer, digamos, una oda a Ñandutí, era un símbolo tan autóctono del Paraguay, tan nuestro, tan típico, resulta ser que viene a ser una matriz que se compra en internet por 5 euros. No es Ñandutí. O sea que acá hay que ver un poco a quién se le convocó, porque cuál es la plusvalía que se podría dar a esta obra. El complemento del artista, claro, del autor, ¿verdad? Porque en sí un puente peatonal no cuesta eso, ¿verdad? Estábamos viendo y contrastando un poco, por decir, el puente frente al CID o el Cristo Rey costó alrededor de $100.000. Katia, sí. Mira, yo rápido mientras hablamos estuve googleando acá y encontré una publicación de Última Hora Digital del 1 de abril de 2009 que dice que el viaducto Evani de República Argentina y Eusebio Ayala, la verdad que es un viaducto para vehículos de hormigón bastante más grande, extenso que este, iba a tener un costo de 5.000 millones de guaraníes. Y encuentro una publicación del 24 de mayo de 2011 de ABC, digital también, que cuestiona la obra, lo que pasó después de una lluvia, y dice que tuvo un costo de 4.800 millones de guaraníes. O sea, más o menos al dólar de la época, ¿verdad? Aproximadamente un 50-60% de lo que cuesta una pasarela peatonal, ¿verdad? Como que, no, a ver, a lo mejor un experto nos podrá explicar, pero como que aplicando la lógica a la comparación llama muchísimo la atención. No, yo coincido con tu lectura. Repito, lo único que puede encarecer al puente es el aporte del artista. Porque ustedes saben que el arte cuesta caro, ¿verdad? Claro. Pero cuando nos encontramos que el diseño se compra de una matriz de 5 euros en internet, porque el diseño es idéntico a la adquisición, entonces ahí es donde surge el problema y la sobrefacturación. ¿Cuál fue el comité artístico que evaluó que eso era un Ñandutí? Se le convocó a las artesanas, a gente que conoce y que vive, se hizo alguna especie de investigación, porque si vamos a hacer una oda o un monumento a Ñandutí, cuanto menos una que sea Ñandutí, hermano querido, ¿verdad? Claro, por supuesto.
Y entonces, ¿cuál sería el próximo paso ahora para que esto se apruebe? Y el pedido de informe recién en la próxima sesión de la permanente, pero el pedido de auditoría ya está en marcha. Ya está. La diputada Amarilla quedó en que iba a hablar con el subcontralor y con el contralor también para iniciar lo antes posible. Entonces, si hay voluntad política, eso ya podríamos tener un resultado acerca de todo lo que hace al proceso licitatorio, cuántas empresas se adjudicaron, cuál fue el comité de evaluación, cuál es el criterio también, no solamente de incidencia urbanística, sino la utilidad, ¿verdad? Me decía hoy mi marido que está de vacaciones y me rompe las bolas, ¿verdad? Mientras que preparaba este pedido de auditoría, ¿qué utilidad tiene, verdad? ¿Cuánta gente va a cruzar y va a usar ese paso, verdad? O sea que va a haber realmente un impacto en la ciudadanía en cuanto a su utilidad. Era necesaria la obra, ¿verdad? Claro, por eso. Entonces, incluir también esas cositas, esos condimentos que siempre surge del aporte conyugal. Entonces muy útil. Nos solidarizamos acá con él. Sí, así mismo, el pobre me parece. Sí. Y realmente son cuestiones que nos hacen ruido. Imagínate, él no está en política ni nada, pero es un ciudadano común que se pregunta, ¿valió la pena? Claro. ¿Se va a usar eso? ¿Va a ser un aguantadero? ¿Por qué yo tengo que pagar con mis impuestos $2 millones? ¿Por qué no se hace en todo caso la obra urbanística de impacto y de culto al ñandutí, pero de otra manera? Entonces no tiene ningún sentido. Diputada, ahora, ¿tienen conocimiento si se llegó a realizar algún pago? ¿Ya? Se pregunta en el informe, Lisa, no tenemos ese dato. Esos datos normalmente están guardados bajo 7 llaves, pero llama un poco la atención esos 2 pedidos de ampliación. Entonces quiere decir que se estaba pagando. Eso gratis no nos salió de ninguna manera. De hecho, una de las preguntas. Muy difícil que estén colocando ya la pasarela y no se le haya dado una entrega. Eso no, es muy poco probable. Sí. Muy poco probable es. Sí. Entonces hay que ver un poco cuánto ya se pagó, cuánto se debe. Eso también nosotros preguntamos en el pedido de informe para que se esclarezca, ¿verdad? Ahora con la auditoría... Sí. Disculpe, con la auditoría, diputada, ¿qué buscan determinar? Sobre facturaciones, por ejemplo. Claro. La auditoría va a hacer la comparación de precios, va a poder efectivamente hurgar entre esto que yo te estoy diciendo muy caseramente, que salta en internet, de que es una matriz de 5 euros, ¿verdad? Sí, y además, yo insisto, ¿verdad? Muy difícil que cueste el doble que un viaducto para camiones que atraviesa la avenida Ciudad Ayala, ¿verdad? Parece muy poco probable que puedan justificar que esta pasarela para personas, entiendo que es solo peatonal, ¿verdad? Cueste el doble de lo que costó la otra, ¿verdad? Sí, y sobre todo ustedes imagínense, Guillermo y Lisa, que hoy las artesanas la están pasando mal, ¿verdad? Tenemos una depresión económica en donde comprar un ñandutí, que es un arte, ¿verdad? Que es artesanía, que tiene su costo, prácticamente no se está dando. Imagínate lo que iba a ser el impacto si vos le ayudás con $2 millones a las artesanas para que recorran y puedan colocar sus productos. Hoy se están haciendo uniformes, ¿verdad? Todo el mundo va a cambiar de uniformes empresariales, etcétera. Entonces se podría haber tenido un impacto y un verdadero culto al ñandutí si nosotros invertíamos esa plata en el lugar de los hechos, ¿verdad? Sobre pretexto de una obra pública ya no se puede seguir tolerando la vergonzosa sobrefacturación. No necesitaría BINS aguardar un pedido de informe. Él ha concurrido muchísimas veces a la Comisión de Cuentas, donde yo soy vicepresidenta. Cuando quieren plata, ellos se van, llevan su PowerPoint, le lleva a todo su equipo técnico y pide la plata, pide el crédito, ¿verdad? Hoy que está siendo cuestionada una obra que está solventada con parte de ese crédito, no necesitaría él que se le requiera nada. Mañana él tendría que estar mostrando y enviando la documentación, porque finalmente el pedido de informe es público, hoy está en todas las redes, están los puntos que nos interesa saber a un grupo de legisladores. Diputada, por otro lado, ¿por qué una interpelación a Villamayor y no a Denis Lichi? Y porque cobró sus facturas, Lichi. Acordate que Lichi viene del Ministerio de Agricultura, un ministerio en donde el impacto que tiene en los departamentos es muy grande.
Yo te lo puedo decir porque no tengo ningún tipo de atadura política, no es luego, y si la tuviera tampoco me ataría eso, para decir la verdad. Nosotros hemos pedido el acompañamiento de varios colegas que dijeron, no, mira que cuando era ministro él llevó tal cosa en mi comunidad, ¿verdad? Es base de factura, ¿verdad? Lichi viene ya de una función pública en una cartera de Estado que manejaba mucho dinero y bueno, operó como loco, ¿verdad? Entonces por eso no tuvimos los votos con Lichi, y tal vez Villamayor, menos agraciado, aunque haya operado también, no obtuvo el beneplácito ni la simpatía. Terminaron por archivar en ese periodo excepcional, eso también hay que aclararlo en la interpelación. Nosotros en marzo vamos a volver a pedir. Lo que no se va a poder tratar es la interpelación ahora. ¿Pero qué argumentaron tus en colegas? marzo. ¿Qué argumentaron tus colegas? Algo habrán dicho para decir, bueno, que uno sí y el otro no. Pero estaban más mudo que... O sea, votaron nomás, a votazo nomás fue. Claro. No votaron, ni hablaron. Apagaron sus cámaras. Ya. Sencillamente no participaron de la sesión. Les falló el internet. Exacto, les falló el internet. Entonces apelaron a la infalible, ¿verdad? No, ellos no argumentaron nada. Es el silencio que tiene que leerse como complicidad, ¿verdad? Vos sabés que acá Claro. el diputado Walter Am nos dijo, ya nos adelantó, que posiblemente no se tengan los votos para interpelar a Lichi, pero sí a Villamayor. Sí, es que él sabe muy bien cómo hay las negociaciones, ¿verdad? Y el intelectual de Walter Sanz seguro que estaba mucho más en antecedente que nosotros. Son malas diputadas. Operó mejor entonces el titular de Petropar. Sí, operó mejor, operó desde todo punto de vista, sí luego. Y tenía Por más eso es que esto facturas se que forzó, cobrar ¿verdad? según vos, diputada. A la mucha. En este momento sí, ¿verdad? Yo creo que él operó generosamente, y de hecho que Sorosca hace una defensa de Villamayor porque ya sabían que no tenían los votos con Lichi. Entonces se concentra él en lo que sí había votos, que era el tema de Villamayor. Ahora con el tema de Villamayor, diputada, mañana se trata su interpelación. ¿Qué usted espera escuchar de Villamayor o qué dudas espera que él responda? No, yo en realidad básicamente tengo clara la película, ¿verdad? Lo que acá hacemos con la interpelación es despegarnos y reaccionar políticamente para no quedar pegados ni que este hecho quede impune, ¿verdad? Él nos va a contar demasiadas cosas, obviamente que va a repetir lo mismo, ¿verdad? Hoy Colin Sorosca agrega un nuevo condimento que es el pasaporte de estas dos personas y su entrada de migraciones. Probablemente eso sea lo nuevo, ¿verdad? Queriendo decir que ellos no se conocieron en el palacio, ¿verdad? Claro. Permitime, diputada, cambiar un poquito de tema. ¿Cómo ves el tema, el año político? Vienen elecciones municipales, con pandemia, post-pandemia, no sabemos todavía. ¿Vas a estar en algún proyecto político? ¿Cómo ves el tema municipal? Y yo veo un tema municipal con las mismas complejidades de siempre. Se suma sí el barbijo y el lavado de manos, pero no va a ofrecer grandes sorpresas, ¿verdad? Las mismas candidaturas consolidadas, poco involucramiento ciudadano. Nosotros estamos sí activando de una manera denodada, fundamentalmente graficando cuál es la clave. La clave, si es que seguimos dejando que opere de manera inercial el sistema político de los partidos tradicionales, fundamentalmente no va a ofrecer grandes cambios en el mapa de colores de los municipios. Tal vez las grandes disputas se den en las cabeceras departamentales como Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, pero después no va a haber mucha novedad de qué asirse. Si la gente no se involucra y no entiende que hoy tenemos 2 millones de jóvenes habilitados para votar entre 18 y 30 años de edad, que son los que pueden poner o sacar un gobierno, si esa gente no se involucra, si esa gente no hace el esfuerzo y sigue mirando por encima del hombro a la política, creyéndose, digamos, con ese cuento de que lejos de la política está mejor, que la política es un lugar de fango, digamos, un lugar de podredumbre, donde solamente la gente que quiere enriquecerse se involucra y el resto no. Entonces, si seguimos haciendo esa diferenciación, van a ganar las clases partidarias y no vamos a tener mayor novedad. Las municipales van a hacer una buena carrera y un buen ejercicio del músculo democrático de cara al 2023, donde hay que identificar
la Asociación Nacional Republicana es el gran problema, el gran problema. No significa que el resto de los espacios no tenga que sanearse, pero si hoy queremos identificar a un responsable, es el Partido Colorado. El Partido Colorado tiene que pasar a la llanura por muchísimos años para hacer un efecto purificador de sus filas. No es cierto lo que dice Cartes cuando pronuncia un discurso en donde dice el partido no tiene nada que ver con los ladrones que integran. ¿Y quién los blinda? ¿Y quién da la impunidad, el ropaje? Es la entidad jurídica llamada Partido Colorado, que repito, tiene que ser identificada. Nadie tiene que votar por el Partido Colorado. ¿Pero te parece que la gente va a dejar de votar por el Partido Colorado si no se presenta una alternativa que la gente perciba como sustancialmente mejor? No, yo creo que sí, ¿verdad? O sea, que muchas veces estuvo en la dicotomía del menos peor, ¿verdad? Ojalá que ese no sea el escenario. Pero acá hay que insistir un poco con un discurso que no es anti nada, es un discurso real. Acá tenemos 70 años de latrocinio, de robo institucionalizado, de pelos y mañas, de una claque que tiene que salir del poder. ¿Cómo sale del poder? Justamente mediante el ejercicio democrático y la participación ciudadana. Este proyecto alternativo que señala, si bien es cierto, hay algunos esfuerzos, lo más probable es que se forme, que haya voluntad, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos el dinero que tienen los del frente, el dinero del narcotráfico, del contrabando, de los bienes mal habidos, de las licitaciones de este tipo de puentes, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a estar la fortaleza de un proyecto alternativo? En la participación. Y pasó en algunos momentos, y eso es lo que nos da esperanza para seguir. Ese llamado épico a la gente de salir de sus casas, salir de su zona de confort, ir a votar, ir a controlar los votos, y con el desbloqueo pues ya no hay excusa. Tendría que poder elegirse, porque ninguno de los 21.000 candidatos pues va a ser un poquitito mejor para poder votar. No puede ser porque haya 21.000 personas que no valgan para nada. Y se va a depurar un poco el sistema de la representación con el desbloqueo, porque hay gente que dice que no sirve de nada el desbloqueo. Y al final... Y Lisa, yo coincido, pero no, hay demasiadas esperanzas si uno mira los desbloqueos de otros países, ¿verdad? Un 5% desbloquea, el resto termina únicamente yendo otra vez por el partido, ¿verdad? No se ocupa mucho, vota por el que le dicen, ¿verdad? Pero podemos hacer una gran campaña, ¿verdad? Hay países en donde efectivamente, solamente que el desbloqueo del Paraguay es muy interesante porque es obligatorio. En la mayoría de los países que tienen desbloqueo o voto preferencial, es optativo. O sea que uno puede votar solamente al partido y se entiende que acepta la lista si no marca un candidato preferencial. En el caso de Paraguay se hizo ese doble voto, digamos, por hablar de una manera. El primer voto va para la cantidad de escaños y el segundo voto sí o sí tenés que marcar un candidato de tu preferencia. Vamos a ver cómo resulta la experiencia. Es muy prematuro hacer futurología, pero hay que poner un poco la ficha en algún tipo de esperanza, ¿verdad? Diputada, ¿te sentís sola en la Cámara con ciertos temas como corrupción y eso? Veo que son las mujeres las que hacen más ruido. Rocío Vallejo, Celeste Amarilla, vos. ¿Cómo te sentís con el resto de diputados de la oposición, sobre todo? Y es complicado. Nosotros creamos un frente parlamentario que está formado por 12 diputados de todas las bancadas, por lo menos uno de cada uno, y estamos trabajando orgánicamente en algunas situaciones. Una de ellas es, por ejemplo, la ley de conflicto de intereses, otra es la ley de abuso de funciones, otra es ganar un poco el prestigio y la consideración de que estamos intentando presentar proyectos. Vos sabés, el proyecto de gastos sociales es un proyecto que presenté, lo saqué después de la Cámara, cedí autoría intelectual al Senado y hoy estamos a un paso de promulgarlo, ¿verdad? Hay acciones positivas que te dan alguna ruta de que por lo menos no hay demasiada gente que hable, hay mucho silencio, pero sí hay un grupo de personas que está votando y que está siendo mirado por su entorno inmediato que lo fuerza un poco y eso es un poco el frente, ¿verdad? En el frente hemos quitado algunas cosas interesantes
la soledad siempre existe porque nunca llena las expectativas ni el nivel de compromiso. Cada uno es una isla finalmente, Guillermo. Vos sabés que Claro. a veces queremos más de lo que obtenemos, ¿verdad? Entonces eso claro que te hace sentir un poco sola porque uno es demasiado, no sé qué palabra puedo usar para, no sé, comprometida o demasiado ansiosa. Entonces eso a veces te juega una mala pasada cuando tenés que tomar decisiones colectivas. Pero uno aprende a arar, como todo en la vida el ser humano se adapta y aprendí en estos años lo que mi mamá nunca me pudo enseñar, que es a controlar mis emociones, ¿verdad? Bueno, Diputada, pasando un poco, comparando el caso de la activista social Esther Roa, ella, ¿cómo crees que va a terminar su caso? Ya está en etapa de acusación prácticamente. No, lo de Esther ya está para juicio oral el 8 de Juicio. abril. Sí, ya está para, me parece un despropósito, es un poco la muestra palpable de que los juzgados intermedios, de la etapa intermedia de garantía, no sirven para nada. Este juicio jamás debió llegar a instancias orales y públicas porque es un hecho atípico. No tiene por qué, digamos, fundarse acá. La Fiscalía debería haber sido reprendida por el juzgado penal de garantía porque está imputando por un hecho atípico. No existe punibilidad de la conducta que amerite que esto continúe. Sí, evidentemente existe una decisión política para desarmar a aquellos disruptores, aquellas personas que están haciéndole frente a la corrupción. Entonces imagínate lo que dice aquel ciudadano que esporádicamente se suma a una manifestación, que no tiene el nivel de compromiso de Esther o de Juan, ¿verdad? Que ellos todo el tiempo están convocando cosas. Entonces si dice, mira, o que no es conocido. ella le imputan, claro, que no es conocido. Entonces dice, mira, si a ella le imputan, yo no me meto más en esto, ¿verdad? Desalienta totalmente. Sí, totalmente. Entonces vamos a ver lo que pasa. Nosotros estamos pendientes de eso, no podemos hacer meternos, pero sí estamos usando nuestra banca para denunciar justamente estos atropellos que implican claramente el avance de un neoautoritarismo, de un neofascismo peligroso para nuestro país, ¿verdad? Son prácticas autoritarias que obtienen el trato venal por parte de jueces y fiscales que siguen y que son funcionales a los políticos, ¿verdad? Porque se desactivó el tema de los extractos, muchas de las cosas con este tema se bajó totalmente los decibeles, porque nadie tampoco se quiere ir preso, ¿verdad? Esa es la realidad, poca gente, ¿verdad? ¿Cómo ves el Poder Judicial y el Ministerio Público en este momento? Vos, a ver, eras una abogada que andabas por el tribunal y empezaste con una coordinadora de abogados del Paraguay a reclamar cuestiones que tenían que ver principalmente con el Poder Judicial, ¿verdad? ¿Cómo ves hoy, después de que toda esa lucha que vos llevaste y que te llevó probablemente a la Diputación, ¿verdad? ¿Cómo ves? ¿Ves mejor? ¿Ves peor? ¿Ves igual? ¿Ves que hay preocupación adentro como de hacer bien las cosas? ¿O por el contrario, que está como cada vez más tomado por la corrupción? Acá hay un avance claro en muchos aspectos, fundamentalmente de algunos grupos políticos que vuelven a tomar forma y cuerpo dentro de la justicia. Yo vi un periodo de luz interesante, pero no logró consolidarse. Hoy, como se están reagrupando las filas, hay algunas individualidades que hay que rescatar, pero esta lucha no es individual, lo individual no impacta, ¿verdad? No. Seguimos teniendo un ministerio público funcional, un ministerio público opaco. Vos sabés, la misma cosa es, Guillermo, pago para imputar y pago para sobreseer, ¿verdad? La puerta giratoria le llaman los fiscales. Así mismo, son cosas que no han cambiado. Tenemos el caso claramente del respaldo a la impunidad, que no solamente se da del Ministerio Público, sino desde el propio Poder Judicial, poco creativo, ¿verdad? Inconexo, que no es capaz de, repito, establecer sanciones. Yo pongo ejemplo del tema González Gar. Ponele que sí, de la Fiscalía hizo todo mal. Todo mal, yo te doy la derecha, lo más probable es que sea así, ¿verdad? ¿Y cómo el tribunal no se anima entonces a condenar en costas a los fiscales y a remitir los antecedentes por mal desempeño al juzgado juicial? O sea que tácitamente ellos aceptan de que no tiene ninguna, digamos, responsabilidad el fiscal. El fiscal no asume responsabilidad alguna por un hecho de mala praxis. Y esa impunidad está orquestada también desde el Poder Judicial. Entonces nosotros tenemos que tener sanciones para fiscales que eventualmente duermen una investigación
o porque se dicen esto luego es muy mediático y le van a terminar condenando, entonces yo me relajo y no hago mi trabajo. Ese sería el mejor escenario. Sí. Y el segundo escenario es formo parte del sistema, hoy tengo que pagar factura, ¿verdad? Del que me nombró, del que me ternó, entonces me tengo que, con un ojo nomás me tengo que ir al juicio oral. ¿Cómo ves que, por ejemplo, Roa y otras personas hayan sido imputadas por manifestarse? Sin embargo, hoy media corte está en cuarentena por haber ido a un casamiento. ¿Por qué? Por haber ido a un casamiento. La corte, Sí. los miembros de la corte fueron a un casamiento y ellos parece que no van a ser imputados, ¿verdad? Pero nos dejan con un poder del Estado semi paralizado, que no funciona ni el sistema, no podemos presentar escritos, no podemos ver expedientes, ¿verdad? Y está paralizado el sistema, pero eso parece que no es tan grave, no requiere ni siquiera un pedido de disculpas, ¿verdad? Pero cuando una ciudadana se manifiesta, bueno, juicio oral, ¿verdad? O sea, esa diferencia, ¿cómo ves? Y es claramente un poco la historia de la podredumbre, ¿verdad? Yo siempre dije que el año 1992 no le llegó, el 1989 no le llegó al Poder Judicial. Nosotros tenemos un Poder Judicial y eso lo revela el propio Código de Organización Judicial preconstitucional, estronista, ¿verdad? Entonces ellos son los reyes de la impunidad. O sea que es lo que pasaba con Stroessner, ¿verdad? Esa frase tan inmortalizada, ¿verdad? Para los amigos todo, para los enemigos palo y para los indiferentes la ley. Hoy se sigue manteniendo esa trilogía, ese tridente, ¿verdad? Y lo de los casamientos de los ministros de corte fue de lo menos, ¿verdad? Tuvimos el caso Salum, tuvimos el caso del propio viceministro Portillo, tuvimos el caso del casamiento de altos popes, del cumpleaños del propio, ¿cómo se llamaba este que robó toda la vinagre de los tapabocas, Melgarejo? O sea que los ejemplos abundan, la hija de pero Cartes. es muy grave cuando viene de la propia corte, que tenga que paralizar un poder del Estado sintiéndose, digamos, el ombligo del mundo, ¿verdad? No pensando en toda la serie de decisiones que están esperando muchísima gente, decisiones que hacen a su vida, a su libertad, a sus bienes y a su familia, porque esos son los temas que administra la justicia en un país. Realmente esto desmotiva bastante, diputada, porque la ciudadanía queda totalmente decepcionada porque se le castiga a la ciudadanía por no usar tapabocas en lugares públicos. Sin embargo, vemos por otro lado cómo no hay ni siquiera castigos para altas autoridades, como lo mencionabas y citabas. Sí, en la propia Cámara hay gente que todavía no usa de manera obligatoria el tapabocas, ¿verdad? Que se quita el tapaboca porque le molesta, porque va a hablar, o sea, ¿qué diferencia hay? Porque si el ciudadano común también le molesta, también suda, también habla, también habla, ¿verdad? Claro. Y le molesta, ¿verdad? Pero no hay nosotros con la tele salimos sin tapaboca. Sí. O sea, que la prueba más que eso, porque hay. O sea, que somos nosotros una suerte de Dios del Olimpo, ¿verdad? Si estamos por encima de las leyes de nuestro país, nosotros y quitamos la ley. Y yo así me mato de risa cuando veo. Fundamentalmente, Añetete no usa tapabocas. Así por bancada. Sí, no, porque en serio, es por bancada. Lisa te va a decir. Sí, totalmente. Añetete el que no usa los tapabocas. O sea, Añetete es negacionista, entonces. Pero para mí que ellos son todo un núcleo familiar, diputada, todos los días se ven, entonces ya no hay riesgo, porque si una vez se ven, es como que toman a la ligera este tema, sabiendo que hay muchos casos y que muchos parlamentarios ya acudieron al INERAN. Así es que ellos tampoco escapan de acudir a los centros asistenciales. Lástima que colaboren a colapsar el sistema porque ya estamos al límite. Y bueno, es lo que se ve. Realmente así, diputada, prácticamente no se cuidan, no utilizan el tapabocas. Y de hecho que vos sabés que hubo más de 23 diputados con COVID ahora, antes de Navidad nomás, y eso fue producto del descuido, ¿verdad? Poquito no nos infectamos, poquito, porque todos estábamos en la sala, ¿verdad? Creo que fuimos 2 o 3 de los que esos 2 días estuvimos, los que no tuvimos COVID, ¿verdad? Y el resto se infecta porque somos descuidados, porque repito, la ley nos pasa por la raya, ¿verdad? No nos hace mella en nuestro espíritu y actuamos así. Sin embargo, el peso de la ley va para los luchadores sociales, para la gente que está invirtiendo su tiempo, ¿verdad? Porque yo conozco esa lucha, yo sé que es una lucha que en realidad te da más sofocos que gratificaciones, ¿verdad? Donde la gente te cuestiona.
y yo sé cómo opera la coordinadora, yo sé cómo es Esther, ¿verdad? Cómo es Juan, ¿verdad? Ellos están dando realmente su tiempo de manera absolutamente desinteresada o interesada, si querés, pero no con un interés económico, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, muchísimas gracias, diputada, por atendernos. Le agradecemos por toda su explicación. Que No, pase por buena favor, a Y tarde. nuestra ustedes. solidaridad con tu marido, entonces. Bueno, le voy a entregar acá Un al abrazo, diputada. santo. Hasta luego. Un puente hay que hacerla. Mártir, Doña mártir, Cecilia. mártir, no santo. Hasta luego. Dale, ok. Gracias. Y bueno, hablábamos con la diputada Katia González. De bastantes temas hablamos con ella. Interesante lo que decía por el lado de la auditoría que se pueda llegar a hacer, si es que realmente Contraloría lo hace.